La esposa de Michael Jackson, a sus 66 años, rompe el silencio y deja al mundo en shock. ¿Quién fue realmente la mujer que conquistó el corazón del rey del pop? ¿Qué secretos guardó durante décadas, y por qué ha decidido hablar ahora? A sus 66 años, cuando muchos pensaban que había desaparecido de la vida pública para siempre, ella irrumpe con una revelación que ha hecho temblar los cimientos del legado de Michael Jackson. Las redes sociales han estallado. Los portales de noticias apenas pueden seguir el ritmo. Algunos dicen que es una venganza tardía, otros aseguran que simplemente ya no pudo seguir cargando con la verdad. Lo cierto es que su confesión ha generado un torbellino de teorías, especulaciones y hasta nuevas investigaciones en torno a la figura de uno de los artistas más enigmáticos del siglo XX. Pero, ¿de qué se trata esta impactante revelación? ¿Tiene relación con la misteriosa vida privada de Michael? ¿Con su salud? ¿Con las últimas semanas antes de su muerte? ¿O tal vez, con cosas que el mundo nunca debió saber? Prepárate, porque en este video vamos a sumergirnos en una historia repleta de amor, secretos, tensiones ocultas, pactos de silencio y decisiones que lo cambiaron todo. Te mostraremos documentos inéditos, declaraciones olvidadas por la prensa y los rumores más inquietantes que rodean a la que fue, sin lugar a dudas, una figura clave en la vida de Jackson. Y antes de continuar, si eres fan de los misterios de las celebridades, de las historias que la prensa no se atrevió a contar y de las voces que finalmente se atreven a hablar, suscríbete ahora al canal y activa la campana. Aquí no solo informamos, aquí desenterramos verdades que muchos preferirían seguir enterradas. ¿Estás listo para conocer lo que durante años se mantuvo en las sombras? Entonces quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre lo que creías saber sobre Michael Jackson, y sobre la mujer que, en silencio, fue testigo de todo. Antes del brillo de los escenarios, antes de los guantes de lentejuelas y los estadios repletos, hubo un niño. Un niño con grandes ojos oscuros, voz de ángel y sueños que apenas podía comprender. Su nombre era Michael Joseph Jackson, y nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, una ciudad obrera donde el humo de las fábricas lo cubría todo, incluso los sueños. La casa donde nació era diminuta, apretada, con apenas 2 habitaciones para 10 personas. Allí convivía con sus padres y sus 8 hermanos, compartiendo colchones, ropa, juguetes, cuando había, y silencios. Era un hogar lleno de ruido, pero no de risas infantiles, sino de ensayos, gritos y disciplina férrea. La música era ley en la casa Jackson, pero no una pasión libre y divertida, sino una misión impuesta, casi militar. Desde que tenía memoria, Michael vivió entre ritmos de batería, escalas vocales y pasos de baile repetidos hasta el agotamiento. Todo bajo la mirada exigente y a menudo aterradora de su padre, Joseph Jackson. Joe, como lo llamaban, trabajaba como operador de grúas durante el día, pero su verdadera obsesión era triunfar en la música, aunque fuera a través de sus hijos. Al descubrir el talento de sus 5 varones mayores, formó The Jackson Brothers, luego The Jackson 5, y convirtió la sala de su casa en una especie de cuartel artístico. Allí, cualquier error podía costar una bofetada. Cualquier distracción, un castigo. Michael, el más joven del grupo, fue su diamante más preciado, y también el más golpeado. A veces lloraba en silencio, con la cara contra la almohada, para que mamá no me escuchara, confesó años más tarde. Vivía con miedo. Miedo de fallar. Miedo de no ser suficiente. Miedo de mi propio padre. Catherine, por otro lado, era el único rincón de ternura en ese hogar de disciplina de acero. Religiosa, devota, sensible, tocaba el piano y cantaba himnos gospel mientras cocinaba o lavaba ropa. Michael encontraba en ella algo que no encontraba en ningún otro lugar, una caricia, una sonrisa, una oración en voz baja cuando pensaba que él dormía. Ella creyó en su talento antes que nadie y protegió su alma todo lo que pudo, pero no fue suficiente. A los 5 años, Michael ya era el vocalista principal de The Jackson 5. Con una voz tan dulce como poderosa, y unos movimientos que parecían salidos de otro planeta, se robó el centro del escenario y el peso del éxito.
Ensayos interminables, viajes nocturnos en autos desvencijados, presentaciones en bares para adultos donde el pequeño tenía que sonreír sin comprender las risas groseras de la audiencia. Su infancia, esa que otros niños llenaban de bicicletas y escondidas, fue cambiada por hoteles, escenarios y contratos. Cuando finalmente firmaron con Motown Records, Michael tenía apenas 10 años. Ya era famoso. Pero no era feliz. El mundo celebraba su energía, su voz, su carisma, pero él ya había comenzado a romperse por dentro. Sufría insomnio. Tenía pesadillas. Y cuando su cuerpo empezó a cambiar, la pubertad llegó temprano, su ansiedad se disparó. Su voz, ese don que lo había hecho brillar, empezó a fluctuar. Lloraba por las noches, temiendo que dejaría de cantar, que ya no lo amarían, que dejaría de ser útil. Cada vez que mi voz se quebraba, sentía que me moría un poco, diría en una entrevista. La relación con sus hermanos también se fue resquebrajando. En el escenario eran uno, pero fuera de él, los celos, las comparaciones y el protagonismo de Michael creaban tensiones inevitables. Hermione, en especial, vivía a la sombra del pequeño prodigio, y eso generó roces, frases hirientes, silencios fríos en la mesa familiar. Marlon, su compañero de habitación y de juegos cuando eran más pequeños, fue su único refugio entre los hermanos. Juntos soñaban con tener un perro, con ir a un parque de diversiones, con ser simplemente niños. Pero los contratos, las giras y la imagen pública siempre fueron más urgentes que sus sueños. Michael Jackson no tuvo una infancia. Tuvo una agenda. No vivió juegos. Vivió guiones, y en cada paso que dio, incluso cuando sonreía ante miles de fans, cargaba la herida de un niño que nunca fue escuchado, que vivió bajo la mirada de un padre que confundió éxito con amor. Ese niño crecería para convertirse en el rey del pop. Pero el precio fue su niñez. La fama llegó como un regalo, pero pronto se convirtió en una maldición. Michael Jackson, aquel niño con voz celestial que había iluminado los escenarios con The Jackson 5, se transformó en el centro de un huracán mediático y comercial que no conocía pausas ni fronteras. Con apenas 14 años, ya no era un adolescente normal, era una figura pública, un producto global, una estrella cuya luz era explotada por todos, menos por él mismo. Lo que para muchos era admiración, para Michael era presión. Cada aplauso, cada éxito, cada número uno en los rankings significaba más expectativa, más perfección, más encierro. La adolescencia, esa etapa ya de por sí difícil, fue para él una pesadilla silenciosa. Su rostro, que comenzaba a cambiar por el acné severo, se convirtió en blanco de críticas. Su nariz, motivo de burlas crueles incluso dentro de su propia familia, se volvió una obsesión. La inseguridad se apoderó de su mirada, y el espejo se convirtió en un enemigo implacable. Michael empezó a evitar el contacto con el mundo exterior. Se escondía detrás de lentes oscuros, sombreros, máscaras, no solo para protegerse de los paparazzi, sino para protegerse de sí mismo. La timidez que siempre lo había acompañado se intensificó hasta convertirse en aislamiento. Y detrás del escenario, entre bastidores, su sonrisa ensayada se deshacía en suspiros de agotamiento emocional. El éxito de Off the Wall fue el primer escalón hacia un Olimpo artístico que muy pocos alcanzan. Pero fue Thriller, en 1982, el que lo catapultó al trono indiscutible del pop. Con cada videoclip, con cada paso de baile, con cada nota perfecta, Michael conquistaba al mundo, y se perdía a sí mismo un poco más. Los medios no le daban tregua. Los rumores eran constantes, que dormía en una cámara hiperbárica, que se había comprado los huesos de un elefante, que no quería ser negro. Su piel más clara, producto del vitíligo, fue interpretada como un intento de renegar de sus raíces. La verdad nunca importó tanto como el espectáculo. Y Michael, cada vez más herido, más expuesto, comenzó a moldear su rostro en una lucha desesperada por hallar una versión de sí mismo con la que pudiera convivir. Cada cirugía plástica no era un acto de vanidad, sino una súplica muda por aceptación, por control. En un mundo que lo miraba sin descanso, él solo quería encontrar una cara que reflejara cómo se sentía por dentro, fragmentado, perdido, cansado.
La creación de Neverland fue su intento más hermoso, y más trágico, de curar esa herida. En ese rancho de cuento, Michael construyó lo que jamás tuvo, una infancia. Carruseles, zoológicos, trenes en miniatura, juegos por doquier. Allí no había gritos de su padre, ni contratos por firmar, ni prensa invadiendo su alma. Solo risas, música, dulces, y niños corriendo descalzos. Era su refugio, su burbuja emocional. El único lugar donde podía ser Michael, sin ser Jackson. Pero el mundo no entiende los refugios. Los interpreta como extravagancias. Y Neverland pronto fue objeto de sospechas, teorías, y más tarde, acusaciones que romperían aún más su ya frágil equilibrio emocional. Mientras su figura crecía hasta volverse un símbolo casi mitológico, su humanidad se deshacía en silencio. Michael ya no era un hombre, era un ícono. Y los íconos no lloran, no dudan, no caen. Pero él sí lloraba. Sí dudaba. Sí caía. Solo que nadie lo veía. Nadie quería ver al niño herido que había quedado atrapado detrás del guante blanco y la chaqueta roja. Era adorado por millones, pero comprendido por pocos. Aclamado por multitudes, pero acompañado por sombras. Y así, entre shows épicos y silencios desgarradores, Michael Jackson se convirtió en prisionero de su propia creación. Porque el niño que soñaba con cantar para sanar al mundo, terminó siendo devorado por ese mismo mundo que no supo verlo como lo que siempre fue, un alma frágil buscando amor. Todo comenzó en un tiempo suspendido entre luces y sombras. Lejos de los reflectores, lejos de los gritos histéricos de multitudes que coreaban su nombre, en una época en la que Michael Jackson aún conservaba, aunque apenas, un rincón de inocencia en su alma. A pesar de su fama colosal, su mirada seguía buscando algo que el dinero, el éxito y los premios jamás le ofrecieron, una conexión genuina. Una mirada que no lo juzgara ni por sus canciones, ni por su piel, ni por su silencio. Fue en una velada privada, celebrada en un jardín escondido de Los Ángeles, donde el destino decidió intervenir. No había cámaras. No había contratos ni alfombra roja. Solo una noche templada, música suave de fondo y dos almas que, sin buscarse, se encontraron. Él llegó escoltado por su discreto séquito, cubierto con un sombrero y lentes oscuros, casi invisible a pesar de ser quien era. Ella, por el contrario, lucía simple, casi etérea, como si no perteneciera del todo a ese mundo de lujo y apariencias. No fue amor a primera vista, ni un flechazo de película. Fue algo más profundo, más inquietante, una sensación de reconocimiento. Como si ambos, en medio del ruido del universo, se escucharan en silencio. Como si sus heridas compartieran el mismo idioma. Ella tenía una historia llena de ausencias, de pérdidas, de arte como refugio y de cicatrices bien escondidas. Nunca buscó los flashes ni la validación del público. Había aprendido a vivir en los márgenes de la fama, observando sin ser vista. Tal vez fue eso lo que a Michael lo desarmó, su capacidad de ver más allá de la estrella. Algunos aseguran que ese encuentro fue planeado por un intermediario, un productor de confianza que conocía los fantasmas de ambos y supo que algo podía surgir de esa unión. Otros dicen que fue Michael quien, obsesionado con una fotografía en blanco y negro que había visto en una exposición privada, pidió conocer a la mujer detrás de esa mirada. Aquel primer intercambio de palabras fue breve, casi tímido. Pero dejó una huella. A partir de entonces, comenzaron a encontrarse en los intersticios del tiempo, en camerinos vacíos, en habitaciones de hotel, en llamadas de madrugada que duraban hasta que el sol asomaba. Michael, por primera vez en mucho tiempo, hablaba sin filtros. No era el rey del pop. Era solo un hombre. Frágil. Herido. Real. Ella nunca firmó contratos de confidencialidad. No necesitó hacerlo. Su lealtad no se compraba, se daba. Lo acompañó en momentos cruciales, durante la producción de Bad, en las giras interminables por Asia, en los silencios tras los juicios mediáticos. Siempre desde la sombra, siempre sin dejar huella. Y es ahí donde el verdadero misterio nace. ¿Quién era realmente esa mujer capaz de estar tan cerca sin que nadie lo supiera? ¿Por qué, a diferencia de tantas otras figuras pasajeras en la vida de Michael,
ella se mantuvo en el anonimato absoluto durante décadas. Algunos aseguran que se trataba de un pacto sagrado, proteger lo poco que quedaba de humano en Michael. Otros afirman que hubo promesas rotas, cartas que desaparecieron, secretos que pudieron haber destruido reputaciones. Lo cierto es que esa relación, más allá del amor o la amistad, se convirtió en un refugio. Un espacio sagrado donde él podía ser simplemente Michael. Hoy, a sus 66 años, ella ha empezado a hablar. No por venganza, ni por fama, sino porque siente que el mundo ha olvidado quién era realmente el hombre detrás del ícono. Porque hay verdades que duelen, pero que merecen ser contadas. Pocos lo sospechaban, y casi nadie lo creyó cuando los primeros rumores comenzaron a circular en pasillos oscuros del espectáculo, entre voces temblorosas que preferían no ser citadas. Mientras el mundo enfocaba sus miradas en los noviazgos mediáticos de Michael Jackson, la boda con Lisa Marie Presley, que fue televisada como un acto político del amor, o el extraño vínculo con Debbie Rowe, que generó más preguntas que respuestas, en la sombra se tejía una historia completamente distinta. Una historia sin titulares, sin portadas, sin entrevistas. Una historia que, hasta ahora, había vivido sepultada por un pacto más fuerte que cualquier contrato, el del silencio absoluto. Sí, Michael Jackson habría contraído matrimonio en secreto. No fue en Las Vegas, ni en Neverland, ni en un paraíso tropical. Fue en un rincón olvidado, quizás una cabaña escondida entre los árboles de Santa Inés o una propiedad privada en las afueras de Encino, donde el único testigo real fue el cielo estrellado. La ceremonia, si así se le puede llamar, fue tan íntima y etérea que roza lo irreal, un anillo sencillo, unas palabras susurradas apenas por encima del viento, y la promesa de pertenecer el uno al otro, aunque fuera en la invisibilidad. Según una versión no confirmada, la boda tuvo lugar entre 1989 y 1992. Participaron 3 figuras clave, un asistente personal que aún vive, pero se ha negado a hablar, un clérigo independiente, cuya identidad permanece borrosa y cuya iglesia ni siquiera figura en registros públicos. Y un músico íntimo de Michael que, misteriosamente, abandonó la escena tras esa noche. Nunca más volvió a pisar un escenario ni a conceder entrevistas. Algunos dicen que desapareció por voluntad propia. Otros, que fue desaparecido. El matrimonio fue sellado con más que amor, fue sellado con temor, con complicidad, con una conciencia absoluta de los peligros que implicaba hacer pública esa unión. Michael le había dicho, según cartas que ella conserva bajo llave, si esto se supiera, no podrías caminar por la calle sin ser destrozada. Y ella creyó. Le creyó porque lo vio llorar en habitaciones insonorizadas, lo vio temblar antes de subir al escenario, lo vio encerrarse durante horas después de cada escándalo mediático que lo mostraba como un monstruo. Amarlo significaba protegerlo, incluso de sí mismo. Pero esa protección tenía un precio. Mientras él seguía su vida pública, sus shows, sus entrevistas, sus otras relaciones, ella permanecía en el anonimato. Sin poder llamarlo, sin poder defenderlo, sin poder ser reconocida siquiera como parte de su historia. Fue una existencia paralela, dolorosa, casi fantasmal. Una especie de viudez en vida. Con el tiempo, la relación comenzó a agrietarse. Algunas fuentes cercanas aseguran que hubo una traición interna, un miembro del equipo de Michael descubrió la verdad y filtró información a terceros. A partir de ahí, comenzaron las amenazas veladas, los contratos de confidencialidad, los abogados en la puerta. Y el distanciamiento. Él, atrapado por compromisos y presiones que no controlaba, se fue alejando. Ella, entre el amor y la angustia, eligió desaparecer. El día que se anunció la muerte de Michael Jackson, ella estaba sola. No hubo llamadas, ni condolencias oficiales, ni derecho al luto público. Solo el eco de aquella noche secreta en la que le juraron amor eterno, y la certeza de que nadie sabría nunca lo que realmente significaron el uno para el otro. Pero ahora, a los 66 años, con la voz temblorosa pero firme, ha comenzado a hablar. Ha empezado a abrir el cofre que durante décadas guardó no solo cartas, fotos y anillos, sino también lágrimas no derramadas, abrazos reprimidos y verdades peligrosas. No lo hace por fama. No lo hace por dinero.
Lo hace porque, como ella misma dice en su primer testimonio, el amor no se puede esconder para siempre. Y quizá, al final, el verdadero escándalo no sea que se casaron en secreto, sino que el mundo nunca estuvo listo para aceptar que Michael Jackson fue capaz de amar con una humanidad que muchos le negaron. Durante años, su rostro fue solo una sombra borrosa en el recuerdo de unos pocos. Los que sabían de su existencia no hablaban, y los que hablaban, no sabían. Pero aquel día, frente a una cámara encendida y un periodista que apenas podía respirar por la tensión, esa mujer, la presunta esposa secreta de Michael Jackson, tomó una decisión que había evitado durante más de 3 décadas: contar su verdad. No fue en un set de televisión ni en una alfombra roja. Fue en una pequeña habitación de un hospital rural, donde el paso del tiempo se notaba en cada grieta de la pared y en cada suspiro de ella. Su salud era frágil, su cuerpo débil, pero su memoria estaba intacta. Y su voz, aunque temblorosa, cargaba con el peso de años de amor oculto, de renuncias, de miedos no compartidos. «No quiero morir con esto dentro», dijo, mirando directamente a la lente, como si hablara no solo al periodista, sino al mundo entero, y al propio Michael, allá donde estuviera. Él me pidió silencio, pero también me prometió que algún día todo saldría a la luz. Y ese día ha llegado. Contó detalles que nadie había mencionado antes. Relató anécdotas íntimas, una canción que él escribió y nunca publicó, porque era solo para ella. Una melodía que, según dice, Michael tocaba en un piano viejo, con las luces apagadas, cuando el insomnio lo vencía y el dolor lo aplastaba. Él no dormía. Se sentaba en la oscuridad y me decía que el escenario era su cárcel, y que la fama era una máscara que ya no podía quitarse. Yo lo abrazaba, y él se aferraba a mí como un niño perdido, confesó, mientras se le quebraba la voz. Dijo que ella conocía a ese Michael que pocos vieron, el hombre herido, el que temía su propio reflejo, el que soñaba con desaparecer y tener una vida normal. Una vida con ella. La caja que mostró al final cambió todo. Era pequeña, pero cada objeto en su interior parecía tener la densidad de un planeta. Una carta escrita a mano, donde Michael decía: «Si algo me pasa, prométeme que no dirás nada. Protege lo que tuvimos. Porque el amor real no necesita aplausos». Una cinta de casete con una grabación inédita, solo se escucha su voz, sin música, susurrando un nombre que aún no ha sido revelado públicamente. Y el anillo, un diseño antiguo, con una piedra azul, con las palabras Always US grabadas en el interior. Los especialistas no tardaron en analizar el material. Algunos lo descartaron como una farsa, otros, incluidos colaboradores cercanos de Michael, prefirieron no comentar. Pero uno de ellos, bajo anonimato, dijo una sola frase que sacudió a todos: «Ella dice la verdad. Yo estuve allí. Pero juré no hablar». Desde aquel día, el video de la confesión ha sido eliminado múltiples veces de Internet. Reaparece, desaparece. Como si alguien, en algún lugar, aún intentara borrar las huellas de un amor que jamás debió salir a la luz. Y sin embargo, ya no puede ser silenciado. Porque en el rostro de esa mujer, en sus lágrimas sinceras, en su voz quebrada, el mundo sintió algo que ni la fama ni la duda pueden destruir: la verdad de un amor prohibido, que se negó a morir en el olvido. Lo que comenzó como una confesión íntima, pronto se convirtió en un terremoto mediático sin precedentes. Bastaron apenas 48 horas para que los principales portales del mundo explotaran con titulares en letras rojas: «Aparece la supuesta esposa secreta de Michael Jackson». A los 66 años, una mujer afirma haber estado casada con el rey del pop en secreto. ¿Mentira, locura o la verdad mejor guardada de la industria? La entrevista, grabada originalmente para un documental independiente, fue filtrada por un técnico que trabajaba en la edición del material. Según fuentes cercanas, la mujer nunca autorizó su publicación pública inmediata, pero la curiosidad y la presión económica pudieron más. Una vez que la grabación tocó la red, ya nada pudo detener la avalancha. La industria del entretenimiento tembló. Productores, colaboradores, antiguos asistentes de Neverland, todos comenzaron a recibir llamadas. Algunos negaban haberla conocido. Otros, simplemente colgaban sin responder.
Pero hubo quienes titubearon. Quienes balbucearon frases como, no puedo hablar de eso. Hay acuerdos firmados. Si esa mujer habló, entonces ya no estamos seguros. Programas de televisión dedicaron horas enteras al escándalo. Los teóricos de la conspiración revivieron viejas cintas, analizaron gestos de Michael en entrevistas pasadas, e incluso vincularon canciones específicas a este supuesto amor oculto. ¿Y si la Iberian Girl no era ficción? ¿Y si You Are Not Alone era una súplica para ella? Las redes sociales se dividieron. Mientras unos la llamaban una farsante, otros abrían los ojos con inquietante reconocimiento. Cientos de fans de Jackson comenzaron a compartir fotos antiguas donde aparecía una misteriosa mujer al fondo, en camerinos, conciertos o incluso caminando junto a Michael con gorra y gafas. ¿Era ella? ¿Siempre estuvo allí y no lo vimos? Pero no todo fue conmoción, también hubo represalias. El documental fue retirado temporalmente de las plataformas. Cuentas relacionadas con su difusión fueron bloqueadas. La mujer recibió amenazas. Su casa fue allanada. Y su salud, ya frágil, comenzó a deteriorarse. Su abogado, uno de los pocos que ha hablado abiertamente, afirmó que detrás de este escándalo hay intereses millonarios que temen que la verdad empañe el legado cuidadosamente diseñado de Michael. Lo que ella dice puede afectar herencias, contratos y acuerdos con sellos discográficos que aún generan millones. Y es que, si se demuestra que hubo un matrimonio legal o incluso un compromiso formal no registrado, ella podría tener derechos sobre canciones, regalías o propiedades aún en disputa. Y eso, para muchos, es un juego demasiado peligroso. Pero tal vez lo más escalofriante fue lo que ocurrió una semana después. Un exguardaespaldas de Michael, retirado y enfermo, publicó un mensaje críptico en redes antes de fallecer. La mujer dice la verdad. Yo estuve allí. Michael la amaba. Pero hubo fuerzas que no podíamos controlar. El impacto mediático no solo agitó al mundo, lo dividió. Lo que parecía una historia enterrada bajo capas de olvido, ahora regresaba con fuerza, rompiendo pactos de silencio, desenterrando documentos, y haciendo temblar a quienes juraron que jamás saldría a la luz. Si hubo un rincón en el mundo donde Michael Jackson pudo, aunque fuera por breves instantes, liberarse de las cadenas de la fama, del juicio constante, de las voces que lo acusaban o idealizaban, fue Neverland. A primera vista, parecía un paraíso infantil, carruseles, trenes, esculturas de Peter Pan, risas grabadas en altavoces, jardines meticulosamente diseñados para simular una eterna primavera. Pero quienes estuvieron ahí de verdad, quienes caminaron entre sus senderos cuando el portón principal se cerraba, coinciden en algo más inquietante. Neverland era también una fortaleza de sombras. Tras su muerte en 2009, mientras los medios se volcaban en homenajes, escándalos y disputas legales, la propiedad fue abandonada al olvido. Saqueada por curiosos, vendida entre millonarios con agendas privadas, restaurada por inversionistas sin rostro y, finalmente, sellada como si ocultara algo que nadie se atrevía a enfrentar. Pero siempre existió un rumor. Uno que circulaba entre exempleados, personal de seguridad y contratistas que alguna vez trabajaron allí, la existencia de una sala secreta, escondida detrás de una falsa biblioteca. Una habitación sin ventanas, con paredes de concreto reforzado, cerradura biométrica y cámaras internas que no estaban conectadas a ningún circuito externo. Aquella puerta no volvió a abrirse desde que Michael partió. El arquitecto que lo diseñó, bajo condición de anonimato, filtró años después ciertos planos de esa construcción. Reveló que Michael exigió un blindaje idéntico al de los bancos suizos, pero con un detalle perturbador: el sistema debía estar programado para autodestruir la cerradura si alguien intentaba forzarla. Dentro, según él, se resguardaban los documentos más personales del artista, grabaciones de audio, fotografías inéditas, manuscritos, cartas sin enviar, contratos anulados. Y una caja de madera con la palabra perdón tallada a mano, dentro de la cual reposaba una carta sellada con cera roja. Nadie sabía para quién era. Nadie, excepto tal vez ella. La supuesta esposa secreta de Michael Jackson, esa mujer que emergió años después con una confesión entre lágrimas, aseguró que una de esas grabaciones le pertenecía.
Un mensaje de voz de más de 9 minutos donde Michael hablaba de su paranoia, del miedo a ser traicionado, del asedio de la industria y de un amor que debía permanecer oculto para sobrevivir. Hay cosas que jamás podrán entender. Por eso te lo dejo aquí, en palabras grabadas. Porque si algún día desaparezco, no quiero que pienses que fue en vano. Todo lo hice por ti. Por lo único que fue real en mi vida. Ese audio, si realmente existe, permanece oculto. La mujer afirma tener una copia, pero también afirma que desde que reveló su historia ha recibido amenazas. Teléfono sin identificador, sombras tras sus pasos, mensajes cifrados en redes sociales y una advertencia escalofriante: si publicas lo que sabes, Michael no será el único en desaparecer de este mundo. Y hay algo más. Según un investigador privado que trabajó con uno de los herederos de Michael, varios de los documentos encontrados en la bóveda hacen alusión directa a un pacto de confidencialidad firmado por altos ejecutivos del espectáculo. Personas que, de confirmarse esta información, habrían participado en decisiones que iban mucho más allá del control de una carrera y se adentraban en el territorio del encubrimiento. Desde entonces, figuras cercanas a Jackson comenzaron a desvanecerse del mapa. Representantes que se retiraron sin explicación. Excolaboradores que evitaron entrevistas. Amigos de toda la vida que borraron fotos y negaron cualquier vínculo. ¿Miedo? ¿Lealtad? ¿O una verdad tan incómoda que nadie está dispuesto a enfrentar? Lo cierto es que Neverland ya no es solo el símbolo del niño que nunca quiso crecer. Es ahora la sombra de un legado frágil, contradictorio y tal vez inconcluso. Porque en algún lugar, enterrados en esas cajas selladas, podrían estar los últimos trazos del verdadero Michael, el hombre detrás del ícono, el ser humano detrás del mito, y quizás el único testimonio de amor que jamás fue contado en público. Después de tantos años de silencio y secretos, finalmente llega el día en que las sombras de Neverland empiezan a despejarse. Con el hallazgo de los archivos sellados, las palabras de la mujer que afirmó haber sido su esposa y el mensaje de voz dejado por Michael, el mundo tiene ante sí la posibilidad de comprender, aunque sea un poco, el verdadero rostro del hombre que se ocultaba detrás de la leyenda. ¿Pero es esto lo que Michael hubiera querido? ¿O todo esto ha sido una condena a la memoria de un ser humano que solo buscaba ser amado? Mientras muchos se sumergen en teorías, otros se preguntan si alguna vez podremos conocer toda la verdad. ¿Es posible que los archivos sellados contengan respuestas que cambien para siempre la percepción de su vida y legado? O tal vez, como muchos temen, hay verdades demasiado oscuras, demasiado profundas, que nunca veremos la luz. Lo que está claro es que, más allá del mito, más allá del rey del pop, Michael Jackson era simplemente un hombre, con sus demonios, sus luces y sombras. Ahora, te pregunto a ti, querido espectador, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que hay más secretos por descubrir sobre la vida de Michael Jackson? ¿Qué piensas sobre las revelaciones de la mujer que fue su esposa y los misteriosos archivos de Neverland? Déjanos tus comentarios, queremos saber qué piensas. Si quieres saber más sobre este y otros misterios, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna revelación impactante. Compartir este video con tus amigos también ayuda a que más personas se unan a esta fascinante búsqueda por la verdad. Esto no ha terminado. Es solo el comienzo, nos vemos en el próximo video.